Lexatin para todos. Hoy tenemos una semana de mucho Lexatin. Hoy tenemos una semana, o sea, como frase también ya vamos bien, ¿eh? Sí. Claro, ¿Qué? construcción semántica. Hoy tenemos una semana. Tenemos Llamada telefónica. Es una frase que me apasiona últimamente. Llamada telefónica. En fin. Alguien la usa con frecuencia y a mí me fascina Pues hoy muchísimo. tenemos una semana parecida. De llamada telefónica. Bueno, venga. Esta semana A mensual. ver. Vas a estar así un rato. No, ya vale. Es la hora chapante. Joder, que me van a salir más chapetas. Parece Venga, que tengo estamos. fiebre. La menopáusica y la joven. Ay. Dale. La abanico. joven eres tú. Hombre, claro, si No, tú joder. tienes esas chapetas, amiga, yo soy la joven. Que no tengo ni un rubor. Bueno, ya pues se vale. acaba el monólogo Ya de vale. hoy. Dejen ustedes 5 euros en la cuenta. Ya vale. Ay, muy bien, pues ya está. Este es- Venimos a contar qué pasa cuando los huesos se rompen. Mejor que el es un Lexatin. tema divertidísimo. Sí, sobre todo porque os portáis fatal cuando ponemos un yeso, una sindacilla, Sí. lo tocáis todo, lo pisáis, me dijo los yesos Luego viene. rotos, sucio. Yo me he encontrado lápices de colores y clips en un yeso. Yo he ¿Por roto qué? una férula, posterior, de apoyar la punta. Tú. Me hicieron un picopato y la partí, o sea que es Bueno, que tampoco es que soy buena somos los peores paciente. pacientes, eso es verdad. This is, entonces, This is. la... Grabado eso. Total. Es que ha entrado el señor Ha a entrado hablar el en señor. inglés y somos dos personas para centrarnos hoy, entonces... es Bueno, una risa. 1:30, ¿eh? Yo hoy no soy una persona. Bueno, pues entonces Yo una. soy media y Yo- mucho calor. Yo media y tú, No soy tú más. lo que haces, lo que puedes. Vale, sí. Bueno, entonces, Bueno. rotura de la continuidad ósea y o del cartílago. O sea, puede ser una fractura solo del hueso o de todas las superficies blandas que hay alrededor. Normalmente suele ser un traumatismo directo único de alta intensidad, pero si el hueso no está en muy buenas condiciones, pues se produce lo que se llama una fractura por insuficiencia o una fractura patológica que, pues con un impacto leve, incluso caminando, pues puedes partir una cadera, pues si tienes osteoporosis, una osteogénesis imperfecta, una osteomalacia, un paget o un cáncer. La osteoporosis es actualmente la causa de fractura patológica o por insuficiencia más frecuente, sobre todo en mujeres en edad de menopausia. Será. ¡Pi! Ahí tapo lo que pienso, ¿vale? La clínica, pues duele mucho, se puede producir tumefacción, que es como un edema, deformidad en algunas superficies, como por ejemplo en la muñeca, pues la deformidad se llama dorso de tenedor, porque es una cosa así como muy característica, o tiene distintas, dependiendo, ¿no? El hombro en charretera, pues en la fractura con impactación del hombro, dice ella, pues tiene nombres así como de esos, Es que, sí. de esos bonitos que ponemos El ahora. hombre en charretera me hacía mucha gracia en Los la médicos. carrera. Entonces, produce deformidad y sobre todo impotencia funcional, es decir, no te sirve para nada ese hueso, ¿vale? Siempre es conveniente hacer una radiografía AP y otra lateral y explorar lo neurovascular, ¿vale? Que luego venís con un dedo así caído y resulta que es No que funciona. me rompí, no, es que tengo un paciente que se cortó un poco y vino con el dedo así. Ya tenía la costura bien consolidada, pero no podía hacer así con el dedito para arriba. Entonces, hombre, explorar lo motriz y luego lo neurovascular, pues no está de más. ¿De la reducción hablas? De todo, del nervio sobre todo. Vale. Porque tú con un traumatismo te puedes llevar también... Quiero decir que lo que se ve en las pelis de que el hombro se cae y te chocas contra una puerta y se coloca, no lo hagáis en Bueno, casa. eso por supuesto que no. Ya. Yo luego lo comento también, lo de la Hay que luxación de reducir hombro. cuando uno sabe reducir, ¿vale? No, hablo en solo casa... de... Tírame del dedo, Manuel. Me doy un No, golpe, que es que no. he visto un corte, me doy un corte y el corte está fenomenal. Mira, doctora, que me ha cerrado y cuando voy a hacerse con el dedo no sube. O sea, Así. para abajo bien, pero para arriba no. Entonces, bueno, que hay que explorar lo distal también, pues si el señor se duerme, o sea, siente por aquí, si puede hacer... Claro. Vale, por favor, Importante. que si llega al riego y eso, que no esté todas las cosas moradas o negras, bueno, pues un poco de mirar. Eso, mirar la radiografía pues AP y lateral, porque hay veces que las fracturas no se ven de frente, se ven de perfil, y luego pues el TAC está indicado en algunas superficies, como por ejemplo pues la cabeza del húmero, que suele romperse con minuta, o el acetábulo, o la pelvis, o el cráneo, ¿vale? Traumatismo cráneoencefálico en paciente que toma Sintrón es indicación de TAC. Si vienen con una brecha, no les pongáis grapas. Se cose con hilo. Y Porque aguja. luego llegan al hospital y no les puedes hacer un TAC porque les has puesto unas grapas. Entonces, traumatismo cráneoencefálico en paciente mayor que toma Sintrón, No sabía se yo. le pone una seda. ¿Los pelos también se cose con seda? Sí, también se cose con seda. No pasa nada porque los pelos luego vuelven a su sitio. No ni dificultan el cierre de la herida, ni infectan, ni nada. Se cose con una seda, pero no se ponen grapas y les vas a tener que hacer un TAC después porque luego brilla y no se ve si hay un hematoma debajo de ese traumatismo. Entonces, intentamos no coser con grapas la cabeza, por favor. Gracias.
¿Qué pasa cuando hay un roto? Pues que el cuerpo manda ahí un montón de sustancias para volver a pegar ese roto, genera un hematoma en el que van un montón de factores inflamatorios. Entonces, ¿qué es lo que no le gusta a un traumatólogo cuando te pone una prótesis de cadera? Pues que tomes antiinflamatorios. ¿Por qué? Pues porque las cosas que te iban a ayudar de tu propio cuerpo a consolidar ese hueso no pueden ir porque tú te estás tomando un ibuprofeno. Duele mucho al principio y claro que hay que tomar antiinflamatorios, pero el menor número de días posibles para que tu propio cuerpo pueda hacer ahí un buen foco de fractura y llevar un montón de interleuquinas y de prostaglandinas que consoliden esa fractura. Cosas que mejoran una consolidación, pues las hormonas del crecimiento, la insulina, los anabolizantes, eso que tenemos todos así en el cajón de casa, las hormonas tiroideas, la calcitonina, la vitamina D, eso sí que lo tenemos a la orden porque vivimos en España, entonces si te rompes algo, pues ponte a tomar el sol un poquitito, como decimos siempre. Y para no rompértelo también. Primera hora al sol. Primera hora del día, última hora, en zonas de exposición, de extensión, perdón, sin protección. Lo hemos dicho bien, ¿eh? Sin protección. Sin protección, sí. Antebrazos y tibias. Antebrazos y tibias, 9 de la mañana, sin crema. No pasa nada. Son 10 minutos. Y las cámaras hiperbáricas, que esto lo hacen muchos futbolistas para regenerar las lesiones osteomusculares, pues funcionan también muy bien para consolidar huesos. Y luego, factores que dificultan. Adivinen, venga, 3, 2, 1. Tabaco. La diabetes es la primera. La diabetes es the worst para todo. Lo peor es que como hemos hablado ahora un rato inglés, pues nos sale todo en inglés. Somos bilingües. No se nota. Una lengua y otra lengua. Joder. Diabetes, corticoides, estados de malnutrición, por eso aunque tengas un buen peso, a veces estás malnutrido porque no estás tomando las vitaminas que necesitas para cuidarte. Y cuando eso pasa en un hueso y no está consolidando bien, pues en ocasiones necesitamos poner un poquito de fuera. Ponemos un injerto, que puede ser un injerto autólogo propio tuyo o de fuera. No vamos a decir de dónde salen, pero bueno, pues de fuera. Entonces, cuando es un hueso... Lo dejo ahí. Es una pista, a ver si... La pista de Moito también. ¿De Moito. También, muy bien. Mira, ahí tengo. Este injerto está muy muerto. Madre de Dios. Perdón. Hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Sí, hoy mal. Entonces, los injertos pueden ser, pues eso, cuando hay una pérdida de sustancia ósea importante, cuando hay infección, cuando te has tenido que llevar un trocito porque has hecho una resección de tumor o por ejemplo, si vas a poner una prótesis. Entonces, hay algunos que tienen células y factores que son osteoinductores, osteoconductores, bueno, hay varios. El mejor y el que tiene todas las funciones de los mejores injertos es el de cresta ilíaca autóloga. Te quitan un poquito, tampoco es una técnica que sea muy cómoda, es un poco cruenta, pero bueno, te quitan un poquito y te lo reponen. Entonces, ¿tienes que decir algo más tú o...? Yo empiezo ya con el tratamiento. Vale, yo también. Vale. Primera, vale, tú que... Oh, mira, este me va a encantar. ¿Qué fracturas se tratan con reposo? Con reposo, las que están aproximadas a los bordes y no hay que hacer nada. ¿Solo con reposo? para intervenir. ¿Tú tienes un número con los bordes? Las que están ¿Con reposo? Fisuradas, las ¿no? costales. Que no es... las costales. Vale. O sea, tú te rompes las costillas y solo no te puedes poner un yeso de todo el cuerpo. It's true. Podrías. Bueno, no, yo creo que hasta 6 costillas será el protocolo si te pilla en de carnaval, hospital. Te puedes poner un yeso de mentirijilla. Coño. Vale. Pero bueno, las fracturas costales, salvo que tengan compromiso respiratorio, se consolidan en casa haciendo mucho reposo. Las de los dedos, por ejemplo, se hace una sindactilia, que la hacen aquí mis compañeros estupendamente. Una gasa no es una sindactilia. Vengo a decir, tiene que impedirte hacer esto, entonces no te pongas una gasa, y si te ponen solo una gasa, quéjate. O sea, la idea es poner una gasa entre los dos dedos para que no se macere ahí. Claro, pero algo más, algo un poco sólido que impida, ¿no? Nosotros a veces lo que hacemos aquí es construir una sindactilia con palitos de la garganta. Sí, eso está muy bien. Que es como poner una parte dura, rígida aquí para, además de... Y si no, se puede hacer también una férula de toda la mano. O sea, hay muchas formas, pero una gasa no es una. Pero una cosa que disminuya, o sea, de lo que se trata es de que no muevas el foco de fractura, eso es, para que no se distraigan los bordes, que no es que estén distraídos, distraer es que se separe, que se desalinee. ¡Qué día, Mari! Entonces, pues eso no consolide bien. Entonces, si tú lo tienes y lo puedes mover, pues no te está ayudando de nada esa sindactilia. No. La otra cosa que podemos utilizar aquí es una férula o un yeso. El yeso, pues no solemos ponerlo aquí. Yo tengo escayola aquí porque, bueno, pues por si acaso. Porque tiene muchas cosas aquí. Pero la mayoría de las veces eso ya se hace en el hospital, sí. ¿vale? Y se pone de diferentes maneras. Y también igual, no me rasco por dentro del yeso, no muevo la mano si me queda holgado, o sea, voy a que me lo vuelvan a colocar, si puedo mover las cosas dentro de la mano o en el pie. Si me lo ponen en el pie, tampoco voy apoyando por la casa con el talón o con la punta. No, yo no. Con el talón o con la punta, ¿vale?
Y eso se utiliza sobre todo para los huesos largos, húmeros, las muñecas, por ejemplo, lo que hablábamos antes de la fractura distal y las tibias, ¿vale? Para las vértebras se puede utilizar un corsé, para las fracturas... La fractura de la vértebra suele ser una fractura por aplastamiento, en lugar de ser una vértebra cuadrada, pues es una vértebra acuñada, o está haciendo así como una cuña, o está disminuida la altura, entonces duelen un montón y para eso pues puedes utilizar un corsé que hay que hacer a medida, que hace un montón de rozaduras y que por lo general la gente no utiliza. Y luego se puede utilizar una tracción cutánea, que es por ejemplo una inmovilización previa a un recambio de cadera. ¿Vas a hablar de las transesqueléticas? No. Vale. ¿Las osteosíntesis? No, las tracciones. Las tracciones se suelen utilizar, sí. son hospitalarias. Tracción continua. Eso te iba a decir. Pero llámala por su nombre, no me digas transesquelética. Que me pierdo. Ah, perdón, pues... Vale, ya. Listo, dale. ¿Ya? Claro. Pero, vale. Las tracciones buscan limitar el movimiento propio de la zona como el tono muscular, las angulaciones o la rotación y se puede mantener hasta la consolidación total y se hace, como su propio nombre indica, traccionando de manera controlada el miembro con un peso en una posición concreta, etcétera, y efectivamente tiene que hacerse en el hospital porque en casa no te vas a poner un bote de tomate con una cuerda colgando de la tibia, entonces hay que hacerlo con cuidado y se revisa todos los días para ver que el peso vaya bien, que no sea mucho, que no sea poco. Y es una polea con un peso, básicamente. En ocasiones se utiliza eso con las fracturas impactadas de cadera, que lo que haces es desimpactar un poco la cabeza del... Impactado es que está como metido muy hacia adentro. Así, ¿no? O sea, se supone que tiene que haber una distancia articular, pues es como que se estuviese así, como hacen las Instagrames, que estuviese así con un espacio, pues que vuelva a desimpactarse, es hacer esto, para que después se pueda reconstruir esa zona. La otra cosa que se pueden hacer es una fijación interna con material de osteosíntesis. A mí me gustan mucho los fragmentos pequeños de los pies que se ponen agujas de Kirchner, que eso es algo que se puede hacer también en la urgencia. Bueno, pues los pies además, como son huesos muy pequeños y por lo general se distraen los fragmentos, lo que se hace es pues, atravesar una aguja con los dos fragmentos y alinearlos en un momento. Anestesias local y le puedes poner la aguja en el momento. Se puede hacer un cerclaje también, que eso también es con material de osteosíntesis que se utiliza para olecranon y rótulas, y luego tornillos y placas. Intentamos tornillos y placas en algunos huesos y clavos endomedulares en otro. El clavo endomedular es el que va por la médula, por el tuétano del hueso, ¿no? Y sobre todo se utiliza en fémur, en tibia y en húmero. Y en el resto de huesos pues se puede hacer reconstrucción con placa y tornillos. Vale, pues me queda solo añadir que igual que hemos dicho que el yeso si está grande no se mueve la mano, si ves que se te pone el dedo azul, que no lo sientes o que hay calambritos en el dedo, ven a que te quitemos el yeso porque te lo hemos puesto muy prieto, eso tampoco es bueno, ¿vale? Entonces, eso se llama síndrome compartimental. Que lo vamos a contar luego. Era no puede ser, apunte. Puede ser porque se ha apretado mucho el yeso o porque por dentro se está produciendo mucho edema, es decir, la compresión puede ser externa o interna, o sea, tú puedes tener un hematoma tan grande en un gemelo que haya tanta tensión que al intentar expandirse el gemelo, pues como hay una venda afuera, no pueda. Entonces, ¿qué pasa? Que no llega riego a la superficie de la piel y se produce una necrosis cutánea que en ocasiones necesita una fasciotomía, es decir, rajar la pierna. Y en el caso de mi abuela en concreto, que tuvo un síndrome compartimental, precisó de un trasplante de piel. Es decir, hubo que ponerle un injerto del muslo en un gemelo por un compartimental por apretar mucho un yeso. Así que no es una cosa baladí que no le pasa a la gente, no. Esto pasa, nos pasa. Entonces, si os molesta mucho un vendaje, pues venís y nos lo decís. Claro, no tiene que pasar. No tiene por qué ser el momento en el que os lo ponemos, porque como digo, no hace falta apretarlo en el momento, pero cuando llegas a casa que ellos empieza a hinchar, el vendaje no se da de sí y entonces la pierna peta. Y vas a contar las fijaciones externas. Vale, sí, importante. Que te he interrumpido con eso. Vale, entonces, fijación externa. Se emplea un dispositivo anclado al hueso desde fuera, ¿vale? Entonces, lo que se ve es como una especie de puente de metal con columnitas que se meten en la piel y que van hasta el hueso, ¿vale? Entonces, en este caso, uno de los riesgos que en enfermería se maneja más es el riesgo de infección, porque cualquier bichito que esté en la fijación se puede meter por dentro y llegar hasta el hueso, generando un cuadro que se puede llegar a complicar hasta el punto de tener que reintervenir al paciente. Entonces, obviamente esto se hace en el hospital y por lo general se quitan antes de que se vayan de alta, ¿vale? Pero es importante enseñar al paciente pues qué puede hacer y qué no puede hacer, ¿vale? De todas maneras, perdona,
Es que las fijaciones externas se ponen en heridas infectadas también muchas veces. Quiere decir, tú bueno, algo que está abierto y que se ha ensuciado no lo puedes cerrar porque te genera ahí un magma que no... Entonces, ¿qué haces? Pues haces una fijación abierta. Es decir, pones material de osteosíntesis por fuera de la piel, no por dentro de la piel y cierras para que eso se pueda infectar y petar, sino que si lo dejas abierto y se va cerrando un poco como por segunda intención. Entonces, en fracturas abiertas, pues eso, accidentes de tráfico megaparatosos o en fracturas donde puede haber un compromiso vascular, las pelvis, por ejemplo, que son tan inestables, bueno, pues en grandes quemados, donde tú la piel de un quemado no la puedes, claro. Entonces, bueno, pues ahí haces una fijación externa y también funciona que lo que dice Sofía, por ejemplo, es para el alargamiento óseo. Las personas que, ahora no se hace mucho, pero hubo una temporada en la que las personas se estiraban es que es cruento, pero bueno, es cortar la tibia y separarla con una fijación externa para crecer, para medir más. Entonces separabas dos fragmentos de hueso con unos hierros por fuera, que por eso había que tener tanto cuidado de que no se infectaran, porque si no, aquello que ibas a hacer para que el paciente creciera, pues no funciona y el paciente se queda más pequeñito que antes de operarle, porque luego hay que cortar el huesito que se ha infectado. Entonces, pero se hacía eso, se separaban los bordes y se generaba hueso entre medias, y eso se hace con una fijación externa. Qué cosa más... Qué bonito. Ya. Bueno, ¿voy con los cuidados? El otro efecto secundario de las cosas, hemos hablado del compartimental y el otro que nos preocupa mucho es el síndrome de la embolia gasa. Eso es. Ese tienes tú, lo tenemos las dos en realidad. Vale, pues cuento y me vas diciendo. ¿Sí? Claro. Vale. Vamos a ver, la embolia grasa se define como la obstrucción de los vasos sanguíneos por glóbulos grasos que por lo general se produce en la fractura de huesos largos, ¿vale? Como el fémur, en fracturas múltiples o en heridas muy extensas, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que si no se trata a tiempo puede generar el síndrome de embolia grasa, que tiene una tríada muy clásica, que es la insuficiencia respiratoria, el déficit neurológico y la aparición, sobre todo en el torso, de rash o petequias. Recordamos que las petequias son pequeños puntitos de color malva o un rojo muy fuerte que al apretar con el dedo no desaparecen, ¿vale? Entonces, si alguien se ha dado un golpe, sobre todo alguien con los factores de riesgo que hemos comentado antes, osteoporosis, tal, y de repente veis que no se centra mucho, que respira un poco mal y que le sale rash, ¿vale? Que sepáis que es un cuadro muy grave y que hay que tratarlo cuanto antes, porque si no se trata, el paciente muere. O sea, es una cosa que se puede complicar mucho. Es muy frecuente cuando un paciente se rompe una pierna en un pueblo a 250 kilómetros de la capital. Claro. Si no se estabiliza bien ese foco de fractura, con los baches de la ambulancia del camino se va a mover y entonces volvemos al tuétano ese de dentro, pues es como que se difunde por todo el organismo y va obstruyendo pues diferentes zonas. Entonces, después de un periodo de estabilidad, es decir, el paciente está lúcido y habla bien, empieza con esta tríada que acaba de decir Sofía y se ponen muy malitos. En la radiografía se ve como una imagen típica de tormenta de nieve, porque es como que tuvieran todo lleno de copitos, porque están todas esas, pero que están todas obstruidas, todos los vasos, entonces no tiene nada de buena pinta. Tratamiento, mucho oxígeno, corticoides y estabilizar el foco de fractura, porque si aquello sigue produciendo émbolos de grasa, pues sigue obstruyendo las arterias o las venas o los conductos, ¿vale? Eso es. Entonces es muy importante estabilizar bien un foco de fractura antes de trasladar a un paciente. Vale, pues antes de los cuidados cuento estabilización de foco de fractura. Esto que voy a contar no hay que hacerlo si uno no sabe hacerlo, ¿vale? Pero puede funcionar muy bien. Es la inmovilización de cadera, ¿vale? Cuando una persona se rompe la pelvis, una fractura gorda, que haya una fractura... No, cadera que pelvis, ¿qué se rompe? ¿La cadera o la pelvis? La pelvis, vale. Perdón. Uno de los síntomas, ¿vale? Puede ser que una de las piernas se acorte y se retraiga, ¿vale? O sea, se queda girada hacia afuera y un poquito más corta que la otra, ¿vale? Y fundamentalmente también hay, pues eso, dolor en la zona, etcétera. Vale, ¿qué pasa? La pelvis tiene mucho almacén de médula ósea roja, que es el precursor de la sangre. Entonces, si hay una fractura, especialmente en la que hay separación de trozos de la pelvis, ¿vale? Puede haber una pérdida de sangre muy grande y el paciente pues puede entrar en shock hipovolémico y ya sabéis todos lo que pasa luego. Entonces, una cosa que puede ir bien es anudar una sábana o una bufanda alrededor de la pelvis del paciente. Si no se sabe hacer, no se hace, ¿vale? Pero que sepáis que si sabéis hacerlo, pues podéis un poco detener, digamos, el curso de esta sintomatología, aproximando un poco los trozos de la pelvis para que la pérdida de sangre pues no sea tan alta, ¿vale? Es una cosa que se suele hacer. Ah, qué bien, me gusta eso.
Pero eso es de pelvis, no de cadera. Lo que ha contado pelvis, de la perdón, cadera, perdón. acortado, el miembro acortado y rotado es muy de cadera, ¿vale? Pues señora que se cae y de repente es que tú la ves tumbada en el suelo y una pierna larga y otra pierna corta y para afuera. Y aparece Muy lo de la llamativo. impotencia funcional, le dices levanta la pierna y no puede levantar. claro. En la pelvis suelen ser traumatismos de alto impacto. En atropellos pasa muchísimo porque da justo en la zona, Y ¿vale? accidentes de Entonces, tráfico también. en atropellos de gente mayor hay que mirar la tríada clásica y si se puede levantar un poquito así con cuidado y meter una sábana y hacer un nudo, así. También hay accidentes de tráfico porque el salpicadero impacta con las piernas, con las rodillas y eso hace que impacte la cabeza del fémur contra el acetábulo y que se fragmente la pelvis. Las dos cosas que más hay que mirar, ¿vale? Cuidados, vamos a ver, cuando un paciente está con una tracción continua, con un yeso tal, lo más probable es que esté en la cama. Entonces hay 3 cosas que tenemos que mirar, ¿vale? Y que tenemos que cuidar en nuestro paciente. La primera, por supuesto, es la anticoagulación. Suelen estar con heparina subcutánea varios días. Recuerdo que la burbuja de aire de la jeringa no se purga, actúa como sello y se mete al final después de todo el líquido. Se pincha alrededor de la tripa, cambiando de lado entre un día y el otro, ¿vale? Y hay que cumplir, o por supuesto, la pauta. No pasa nada si salen hematomas, no es que lo estéis haciendo mal, es que es un anticoagulante que genera hematomas en la piel, ¿vale? Estreñimiento debido a no moverse y también, especialmente importante, los pacientes que tomen opioides, ¿vale? Como el tramadol. Porque es pro estreñimiento. Entonces, ¿qué podemos hacer? Una dieta rica en fibra, abundante hidratación y puede ser necesario el uso puntual de laxantes o enemas. Una cosa súper importante es, dentro de las posibilidades del paciente, del cuadro que tenga, de la fractura que tenga, es importante dejarle escoger el método que él quiere usar para hacer caca. O sea, ya es bastante incómodo tener que hacer caca en una cama, con lo cual si el paciente puede escoger entre pañal o cuña y por el motivo que sea quiere cuña, vamos a intentar facilitarle, repito, si se puede, todo lo que se pueda esto para que haga caca lo más cómodo posible. Todo lo que sea estar en una posición lo más fisiológica posible, sentado en una cuña, será más cómodo a lo mejor para ese paciente que hacerlo tumbado en un pañal. Entonces, si se puede, se hace todo lo posible y, por supuesto, intimidad, etcétera, ¿vale? Porque si no, el no querer hacer caca porque me da pudor agrava el estreñimiento y por mucho Dufalac que le des, no va a hacer caca porque le da pudor. Entonces, esto parece una tontería, pero es importantísimo, ¿vale? Y, por supuesto, las UPPs, úlceras por presión, ¿vale? En este caso lo que vamos a hacer es revisar la piel en el aseo cada día, especialmente, ya sabéis, en las zonas en las que hay prominencias óseas, en el sacro, en los codos, bueno, depende de si está boca arriba, de lado, ¿vale? Y recuerdo que el primer indicio de úlcera por presión se llama eritema no blanqueante y es una zona de la piel que está roja y que al presionar con el dedo no se pone blanco. Eso ya es una UPP de grado 1 y lo que tenemos que hacer es quitar presión de esa zona, ácidos grasos hiperoxigenados como el Linovera o cualquier crema que los tenga. Y si es una zona de piel susceptible de sufrir otro tipo de fuerzas como cizallamiento, se protege con un apósito hidrocoloide tipo segunda piel para que esté pues, lo más protegida posible y no demos paso a UPP grado 2 o lo que sea. Todo lo que ¿vale? sabe, ¿Y hasta aquí? Por favor, miren también las orejas. Me queda decir... Ah, sí, por las mascarillas, súper importante. Miren también las orejas, que parece que no, pero están apareciendo un montón por las orejas. Solo quiero hacer una breve exposición de algunas, porque huesos hay un montón, no vamos a hablar de todas las fracturas por separado, pero voy a mencionar algunas cosas específicas de algunas. Por ejemplo, fractura de clavícula. Es una fractura difícil de hacerse, te tienes que salir por encima de una bicicleta, por encima de una moto. Es una fractura de alto impacto que es voy encima, me caigo y entonces pues me salto por las orejas de la moto o de la bici y caigo de cabeza. ¿Qué pasa? Se suele partir en el tercio medio. Entonces el esternocleidomastoideo que tira de la parte de aquí más cercana al cuello, pues hace que esta parte esté aquí y aparece una cosa que se llama signo de la tecla, que es pues que toca aquí y parece que toca, eso es, la clavícula baila. Normalmente las clavículas no se operan, se pone un vendaje en 8 de guarismo, que es por debajo de las axilas, o un belpo, que es incluyendo el bracito pegado al brazo de la clavícula que está rota, claro, pegado al cuerpo para que no se mueva, y se deja el paciente inmovilizado pues como 4 o 5 semanas. Importante explorar el plexo braquial, que es el paquete vasculonervioso que aparece justo aquí por la clavícula, pues eso, que haya sensibilidad, por favor, y motricidad distal, ¿vale? La escápula, si te la rompes es porque te has pegado un trastazo de 4 metros de altura, es decir, te has caído de un andamio o algo así, y normalmente se acompaña de fracturas costales y compromiso pulmonar, con lo cual es una cosa como gravosa.
De la cabeza del húmero, como suele ser una fractura comminuta, decir que en la mayoría de las veces lo que tienen que hacerte es un recambio completo de la cabeza y hacerte una artroplastia, ¿no? Entonces, pues eso, cuando hay muchos fragmentos, porque tiene mucho riesgo de necrosis avascular, cuando hay impactación comminuta, ¿vale? Y los hombros hay que rehabilitarlos muchísimo, porque tienen un montón de ángulos de movimiento, entonces después de una cirugía de hombro tienes que hacer un montón de rehabilitación. Si no, no se recupera. Y lo antes posible, o sea, siempre es igual que la cadera, que te ponen una prótesis y te ponen a trabajar, o sea, a caminar, con los hombros igual, en cuanto que puedas, a rehabilitarte. Los escafoides, al final de la tabaquera anatómica, es el típico hueso que es un accidente de tráfico, es una cosa como muy aparatosa, entonces te miran todos los huesos, pero nunca te exploran una mano, como no te duele, no te quejas, pero a las 2 o 3 semanas, oye, que yo sigo con dolor aquí, con dolor aquí. Se explora justo aquí al final, donde aquí tenemos un hueso que se llama tabaquera anatómica, y entonces aprietas por arriba y por abajo y duele. Se ve una imagen en la radiografía porque normalmente puede haber una necrosis avascular de la cabeza, del polo, del escafoides, y bueno, igual reposo y hacer placas para ver si hay una fractura ahí. Y luego, las ramas isquiopubianas son una fractura que cursan sin impotencia funcional, es decir, el paciente se rompe las ramas pero viene caminando y tiene dolor como en el culo, por así decirlo, como te lo cuentan así como por dentro, por detrás, cuando me siento tal, pues eso es la típica caída, ¡pum!, que me caigo como en el culo, pues así de culete, y se rompen las ramas y no las caderas. Entonces el paciente puede caminar, y como puede caminar, pues a veces se nos escapan que pueda tener una fractura de las ramas isquiopubianas. Solo con el tema de la cadera, una fractura de cadera tiene una mortalidad de un 30%, es decir, en el primer año el 30% de los pacientes que se rompen una cadera fallecen, así que no es ninguna tontería lo de mejorar pues eso, el estado de los huesos, disminuir todos los elementos que haya por casa, que los pacientes se puedan tropezar, alfombras, cables, sí. O sea, todo lo que sobre, que es que esto es muy de terapia ocupacional, pero todo lo que sobre hay que quitarlo, porque el paciente se cae y se rompe la cadera y el 30% de sus pacientes fallecen por esa fractura de cadera, que tiene mucha morbimortalidad. Entonces, y ingresos de recuperación muchas veces les hacen perder parte de la cabeza, para que nos entendamos, y un anciano nunca recupera el 100% cuando sale, nunca, jamás, nunca. Si podemos favorecer que el hueso esté bien, que no haya componentes por casa que se puedan caer, que no tomen medicación que les puedan hacer levantarse somnolientos cuando se levantan a hacer pis y que se puedan caer y romperse. O sea, todo lo que sea prevenir una fractura de cadera es salud para los pacientes. Eso es. Dicho lo cual, ahora sí que he terminado. Questions. Venga, vamos a ver. Questions, answers. Dime 2 tipos de tratamiento para una fractura de los 25 que hemos dicho, 2. Vale. Un cuidado de paciente encamado con fractura. ¿Qué se pone en una fractura de dedos? ¿Cómo se llama? Vale. Y ¿es normal que se me ponga el dedo azul con un yeso puesto? No. ¿Y cómo se llama? No. ¿Y cómo se llama eso? ¿Listo? Vale. Pues hasta aquí, amigos. Sabemos que vamos una semana tarde, pero bueno, la vida se nos ha complicado. Bueno, ya está. Vamos on time, al nuestro. La vida es así. Entonces, nada, que os guste el tema. Empezamos con trauma, no sé si lo habéis notado. Y nada, nos vemos la semana que viene, ¿vale? ¿Nos gusta trauma? Nos gusta trauma. Adiós. ¡Oh! Señora, el telediario. Adiós.